En primer lugar, ya habrán visto que Marta Garulet me lo ha puesto muy difícil. Me lo ha puesto muy difícil porque, como era de esperar y yo ya lo sabía, pues la ciencia ya la ha puesto ella, con lo cual, pues bueno, yo intentaré de alguna manera compartir con ustedes algunas reflexiones y que nos vayamos sobre todo con lo que ha dicho Marta Garulet. Pero es que además yo la tenía como amiga. Me ha llamado disrupto, que además suena muy mal en los tiempos actuales, ¿no? Sobre todo por la finalización de la palabra. Me ha llamado vespertino y otras muchas más cosas. Así que, la verdad, luego hablaremos. Quiero agradecer, además lo saben de manera muy sincera y con mayúsculas, a toda la familia Pascual, pues la confianza ya desde hace muchos años, a través de la cátedra, el hecho de poder estar aquí. Yo he tenido la suerte de crecer con la familia Pascual. Ahora estamos todavía una magnífica primera generación. Ahí está doña Pilar, pero también con toda la segunda generación. Y he tenido la fortuna de crecer junto con la segunda generación y de verdad que me encuentro muy, muy contento por eso. Y dicho esto, pues a mí lo que me gustaría, como he dicho, pues es un poco, en fin, no lo voy a conseguir, pero lo que Voltaire ya en sus tiempos nos convencía, ¿no? Y yo creo que tenía buena razón. El secreto de aburrir al público es tratar de decirlo todo, ni mucho menos. Yo voy a tratar de hacer simplemente un escarceo intelectual, y ya es mucho decir, en el cual, como les decía, pues plantearé algunas reflexiones para que entre todos, pues luego finalmente hagamos un blog aquí durante la nutrición aplicada, que creo que nos va a corresponder el Instituto Tomás Pascual, o cuando nos volvamos a casa. Por tanto, no esperen que tenga una argumentación tan magnífica como ha hecho Marta Garulet, sino, insisto, una serie de flashes que, bueno, pues a mí me preocupan y espero que les interese. Y me gustaría empezar por algo que no es nuevo, pero que escribió en su momento una persona que yo admiro mucho, que se fue también de nosotros hace poquito tiempo, que es el profesor José María Bengoa, el cual pues hablaba de nuestros objetivos vitales. Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tiene unos objetivos vitales, pero yo espero que compartan estos tres de los cuales hablaba el profesor Bengoa, ¿no? Decía que es importante defendernos ante la muerte, la enfermedad y el deterioro de los años, que es igualmente importante alcanzar la belleza y el amor como signos positivos de la vida, no conformarnos con la ausencia de enfermedad, sino promover un estado físico y psíquico armónico y positivo, y tercero, lograr un bienestar y felicidad social razonables como signos de solidaridad y equidad social. En todos ellos la alimentación y por ende la nutrición tienen que ver, y algunos aspectos de ellos pues me gustaría compartir con todos ustedes. Pero claro, como pone ahí al final también, no nos olvidemos que están muy bien los objetivos vitales, pero debemos recordar siempre que la existencia es una aventura de la que nadie sale vivo, pero más vale que mientras estemos vivos, ¿verdad?, por la alimentación y la nutrición nos ayuden no solamente a estar saludables, sino a pasárnoslo bien, que de eso se trata. Claro, está muy bien relacionar objetivos vitales con alimentación y nutrición. Estamos en una sociedad muy avanzada tecnológicamente, pocas cosas ya se nos van escapando, pero sin embargo, pues fíjense que la dieta no la conocemos. Por tanto, si no conocemos la dieta, pues probablemente sea muy difícil que nosotros seamos capaces de ajustar bien lo que debemos ingerir, lo que debemos comer. ¿Y por qué hago esta consideración de sabemos lo que comemos? Y les dejo ya la respuesta ahí abajo de que no. Porque aquí tienen ustedes representado de manera muy esquemática lo que es la casa de la dieta. Una casa en la cual conviven, una casa de pisos, en la cual hay diferentes pisos que tienen que convivir y que se conocen más o menos. En un primer piso están esa fracción nutritiva, que constituyen esas 50 sustancias que llamamos nutrientes y que son las que tenemos que tomar regularmente para estar tan guapos y guapas y tan sanos y sanas como todos los que estamos aquí. No se crean que tampoco conocemos muy bien cómo se llevan estos nutrientes cuando están en su fuente natural, que son los alimentos, y cómo estos nutrientes que viven en ese primer piso se transforman cuando los cocinamos de una u otra manera, y no digamos ya ese mundo todavía tan desconocido de esas nuevas gamas de alimentos de cuarta, quinta gama, que ya vamos a comprarlas al supermercado y que lógicamente pueden suponer transformaciones en esos nutrientes. Luego, conocemos relativamente bien, pero todavía
falta convivencia. Pero luego tenemos esas fracciones no nutritivas, esas fracciones no nutritivas en las cuales, por un lado, están lo que llamamos componentes naturales de los alimentos, que son los grandes secretos de los alimentos. Esos componentes bioactivos que están sobre todo en los alimentos de origen vegetal, que los vamos conociendo. No porque no los hayamos querido conocer antes, sino porque sobre todo la metodología, la técnica, la analítica para poder determinarlos, pues es bastante compleja y hoy ya vamos sabiendo algo más de ellos. Son esos flavonoides, esos polifenoles que incluso, ¿verdad?, los abrazamos cuando vamos a un lineal a comprarlos. No son nutrientes, pero pueden tener interés nutricional. Pues fíjense, ese piso de los componentes naturales de los alimentos es muy desconocido para sus compañeros de viaje, que son los nutrientes. Ahí nos queda mucho por conocer sobre esas interacciones. Y luego, dentro de las fracciones no nutritivas, están esas dos palabras que normalmente nos ponen de alerta. Yo todavía no conozco mucha gente que diga, yo soy un amante de los aditivos, me encantan los contaminantes y el sábado lo que voy a dedicarme es a tomar aditivos y contaminantes. Bueno, pues yo creo que hay que ser justos, ¿no? Y por un lado, yo siempre comento que cuando hablamos de los aditivos son componentes que voluntariamente añadimos a nuestra dieta, añadimos a nuestras vidas, porque de momento no conocemos otros componentes que nos permitan tener alimentos seguros y que nos permitan además el poder hacer la compra pues no a diario como hacíamos antes, sino a tiempo más prolongado. No existe ni Fátima ni Lourdes y, por tanto, del milagro, y necesitamos esos aditivos para los cuales nos ponemos de acuerdo todos los países con independencia del régimen político, del continente en el que vivamos. Por ello, no somos tan mala gente en nutrición para pensar que queremos envenenar a la población a través del consumo de aditivos. Y luego, si están los contaminantes, vamos a decir que ahí sí es involuntaria la adición, la presencia en los alimentos, pero también debemos ser conscientes que uno de los principales retos que tenemos ahora es dar instrumentos a la población, hablar de beneficio y riesgo y que la gente sepa evaluar si es bueno tomar pescado por todos los componentes nutricionales beneficiosos que conocemos y que no voy a repetir, y que es verdad que en algunas especies de pescado, por poner un ejemplo, puede haber presencia de contaminantes y que se decida. Pues hoy sabemos que es mucho más beneficioso seguir recomendando consumir pescado que dejar de recomendarlo, y así otros muchos ejemplos. Pero claro, fíjense que las Ns están ahí con interrogante, que la fracción nutritiva es la pequeña, desconocida dentro de la casa de la dieta y, por tanto, pues en el conjunto no conocemos bien todavía lo que comemos. Eso ya creo que serviría para cerrar mi conferencia, porque poco más se puede decir, pero no. Lo siento, pero no va a ser así. Yo no sé si alguno de los que están amablemente escuchando en la tarde de hoy se ha preocupado y se ha preguntado por el número aproximado de ingestas que hacemos a lo largo de nuestras vidas. Miren, no hay otra actividad, y no se me pongan picarones, porque no hay ninguna otra actividad, por muchas vueltas que le den, que sea más frecuente que comer y beber a lo largo de nuestras vidas. Y, por tanto, si hacemos un cálculo de 3 comidas al día, muchas veces son más, y las expectativas de vida actualmente de la población española, de 84 años y medio para la mujer, 78 años, casi 79 para el hombre, pues tienen ahí que más de 90.000, 82.000 comidas a lo largo de nuestras vidas. Y cuando en muchas ocasiones oímos la preocupación por lo que comemos, por lo que tenemos que quizás preguntarnos si cuántas de esas muy numerosas comidas suponen riesgo. Pues puede haber un cierto riesgo, puede haber una alerta alimentaria, pero fíjense que no ha habido ningún otro momento en la historia en los cuales tengamos alimentos tan seguros como en la actualidad. A veces es bueno volver a los conceptos básicos, volver a recuperar de alguna manera lo que es el concepto de nutrición, volver a recordar que nosotros evolutivamente hemos decidido ser heterótrofos, hemos decidido, ¿verdad?, ser omnívoros, por tanto vamos a tener que elegir los alimentos que contienen los nutrientes a partir de otras especies. Miren, sería mucho más sencillo que al final de aguantarme mi conferencia de ahora nos pusiéramos de acuerdo para tratar de reponer la proteína que hemos gastado desde que ha empezado, no solamente por mi culpa, también en este caso por culpa de la doctora Marta Garaulet e incluso por mi buen amigo Alfonso Perote,
Porque nosotros nos vamos a ir, desde que ha empezado el acto del Instituto Tomás Pascual hasta que acabe, con aproximadamente 10-12 gramos menos de proteína de la que hemos entrado. Por tanto, lo bueno sería ponernos de acuerdo con el que estamos al lado y pegarnos un buen bocado, un buen mordisco, de forma que íbamos a poder reemplazar de manera perfecta, maravillosa, esos aminoácidos que están de manera exclusiva en nuestra composición corporal. Como parece ser que por hábitos culturales, que no voy a juzgar si buenos o malos, hemos decidido que no sea así, pues tendremos que optar por obtener la proteína que hemos gastado y que no almacenamos a partir de otros alimentos, que eso es precisamente lo que nos permite el ser omnívoros. Y otro aspecto que es, yo creo, muy significativo es que no tenemos hambre específica de nutriente, espero. Yo veo que es un auditorio, aparte de amable, personas inteligentes que espero que no se hayan hoy empezado a preocupar de hoy es jueves, parece que me falta un poco de selenio y mañana viernes lo que voy a procurar es empezar a tomar un poquitín de vitamina B1. No tenemos esa hambre específica de nutrientes, lo tienen nuestras otras especies animales que nos acompañan. Eso significa que tendremos que dar a la población armas suficientes de conocimiento para poder elegir adecuadamente esos alimentos que constituyan la dieta y que les aporten los nutrientes, porque nosotros no vamos a tener ese hambre específica de nutrientes en el día a día y eso también nos complica la sabia elección de los alimentos, como veremos después. Bueno, el maestro de la nutrición en España, que todos ustedes conocen, el profesor don Francisco Grande Cobian, una de sus frases más célebres es esta, ¿no? Es más fácil cambiar de religión que de hábitos alimentarios. Yo me atrevería a decir que si ahora el bueno de don Paco viviera, probablemente no la repetiría. Y algunos datos también les daré después, porque quizá de manera inconsciente, en muchas ocasiones no nos damos cuenta, pero sí estamos modificando ya nuestros hábitos alimentarios. No ocurría precisamente en los tiempos de don Francisco, hace una generación o dos era mucho más difícil, pero ahora parece que las cosas no son tan difíciles en cuanto a cambiar. Otra pregunta que les dejo ahí planteada, que yo me la hago, es si somos autónomos o somos heterónomos. Por supuesto, probablemente no seamos muy autónomos ahora en nuestras vidas y tampoco en términos de alimentación o nutrición, o no queremos ser en muchas ocasiones lo autónomos que deberíamos serlo para hacer esa correcta elección de alimentos que constituyen nuestra dieta. Y creo que en muchas ocasiones tenemos tendencia a echar la culpa a otros. No sé lo que como, qué nos estarán dando, yo como lo de siempre. No, miren, está claro, es decir, nosotros estamos en un proceso voluntario desde la producción hasta que nos llevamos a la boca ese alimento, y es a partir de la boca cuando aparece ese proceso involuntario, inconsciente, que es la nutrición. Luego, no echemos en la mayor parte de las ocasiones la culpa a otros, porque sí debemos ser autónomos suficientes para hacer esa correcta elección de alimentos. Pongo ahí dos ejemplos, quizá, pues que sí son los únicos que tienen excusa para no tener esa autonomía de elección de alimentos, que es la dieta, precisamente las personas dependientes y los pacientes hospitalizados. A veces las cosas no se nos ponen fácil para cumplir con ese principio de autonomía. Caso de la alimentación institucional, porque ahora mismo, y sobre todo en grandes ciudades como Madrid, pues prácticamente desde que nacemos, que vamos ya al comedor de la guardería, pasamos al comedor escolar, pasamos al comedor universitario, comedor de empresa, comedor geriátrico y hasta la muerte, pues en muchas ocasiones estamos en manos de otros. Luego ahí también tendremos que tener la capacidad de racionalizar en ese periodo que no estamos en manos de otros, que somos heterónomos, para identificar nuestra autonomía. Es lo que les decía, realizamos muchas más comidas fuera de casa por deber o por placer y, por tanto, pues ahí la autonomía se dificulta. Les decía antes que el profesor Grande Cobian probablemente no diría esa misma frase de que es más difícil cambiar de hábitos alimentarios que de religión. Aquí les traigo unas pequeñas pinceladas, casi titulares periodísticos, de cambios que se han producido, no de 2012 al 2013, pero sí de hace unos años, con mayúscula. ¿Y por qué les traigo aquí? Porque, miren, son cambios realmente, en fin, de magnitud. La ingesta de fibra en las sociedades occidentales es 5 o 10 veces menor que antes, el consumo de grasa saturada es 3 o 4 veces mayor,
se consumen 5 a 10 veces menos ácidos grasos poliinsaturados omega 3, etcétera, etcétera. Fíjense la magnitud, ¿verdad? Cuando nuestros queridos políticos y economistas nos hablan de cambios del orden del 0,02% en el Producto Interior Bruto, en la prima de riesgo y ese largo etcétera, pues son cambios muy pequeñitos comparado con los cambios que se están produciendo en muchas ocasiones de manera inconsciente en alimentación y nutrición. Vivimos también en dos mundos opuestos. Ese mundo representado, ya lo ha sacado también Marta Garolet por Botero, en sus esculturas y sus pinturas, ese mundo de la opulencia, de la malnutrición por exceso, y que cuando empezó a pintar esos cuadros de gordos y de gordas, incluso, ¿verdad?, de mascotas, que aquí, digo yo, no sé el profesor Ordovás y la profesora Garolet piensan que la mascota tiene mucho que ver, ahí sus queridos relojes biológicos, que probablemente sí, no sé la genética, pero bueno. Pero lo cierto es que cuando empezó a pintar estos cuadros, pues lo considerábamos que estaba totalmente fuera de la realidad. Casi les decíamos, bueno, es que hombre, pues pinta gordos y gordas, pero realmente no refleja la realidad de la calle. Hoy lo usamos porque, lamentablemente, refleja en muchas ocasiones esa realidad de la calle. Pero no nos debemos olvidar nunca en nutrición de esa imagen que les muestro en la parte inferior de la diapositiva, que es la imagen de la malnutrición por defecto, de la marginación, de la pobreza. Porque, evidentemente, ese mundo todavía existe. Es verdad que por primera vez ha sido superado el número de personas afectadas de sobrepeso y obesidad en el mundo comparativamente con lo que son el número de personas afectadas de malnutrición por defecto. Pero también es verdad, es una opinión que yo tengo, que la malnutrición por defecto, el hambre, lo vamos a haber vencido todos los que estamos aquí. Eso es maravilloso. Todo. Quedarán bolsas de pobreza asociadas al hambre. Y casi con eso nos podríamos morir, si hemos vencido el problema del hambre los que nos dedicamos a la nutrición. Pero soy mucho menos optimista para decir que todos los que estamos aquí vamos a poder ver que hemos logrado vencer el problema de la obesidad, patologías relacionadas, etcétera. Así que ahí queda también esos dos mundos opuestos también en nutrición. Ese mundo que es el que más nos afecta a la sociedad en la que vivimos, aquí en la sociedad española, ese mundo contagioso, transmisible, ¿verdad? Hay ahora mismo unos estudios realmente muy dramáticos, pero al mismo tiempo publicados en revistas científicas sobre cómo las familias obesas hacen mascotas obesas o cómo los amigos obesos fabrican amigos y amigas obesas. Por tanto, ahí de alguna manera ya se justifica, hay evidencia más que científica para que la Organización Mundial de la Salud por primera vez declarara a una enfermedad no contagiosa como la epidemia del siglo XXI cuando se refería a la obesidad. En muchas ocasiones, yo no voy a hacer la pregunta, la hago a veces, pero no la voy a hacer, no se preocupe, pero en muchas ocasiones yo no sé si nos subimos a la balanza o nos miramos al espejo. No sé cuántos de hoy se habrán subido a la balanza y cuántos nos habremos mirado al espejo. ¿Por qué pregunto esto? Porque evidentemente lo correcto desde el punto de vista de salud sería subirse a la balanza, controlar el peso. El mirarse al espejo es decir, hoy pues estoy bien hoy, jueves, o sea, pues me encuentro muy bien para ser jueves, probablemente mañana pues también me miraré al espejo y poder seguir. Pero no parece que sea correcto, ¿no? Porque empieza a haber una distorsión en la propia imagen corporal de cada uno, casi colectiva también. Y eso es preocupante, es un poco la aceptación. Ya ven que yo no estoy para hablar, pero lo cierto es que empieza a haber una distorsión en la imagen corporal colectiva, pero hacia el exceso. Normalmente nos hemos preocupado por la distorsión de la percepción corporal hacia el defecto. Así que ahí también les dejo esa reflexión con puntos suspensivos. Bueno, a mí me encanta esta diapositiva que proviene del hombre al desnudo de Desmond Morris porque refleja cómo han ido cambiando los ideales corporales de belleza femenina. Ni tanto ni tan calvo, ¿verdad? Es decir, cuando aquí vemos la Venus de Willendorf, 20.000 años antes de Cristo, pues fíjense lo que eran sus medidas corporales, casi no nos las creeríamos, ¿no? 240, 220, 240. Ahí está luego la Miss Valle del Indo, 112, 85, 158, la Venus de Samotracia, 107, 105, 110. Ese anhelado 90, 60, 90 de Miss Mundo y ahora este modelo tubo. Este modelo
modelo fontanero tuvo, que está aquí. ¿Dónde estamos ahora? Pues miren, evidentemente estamos un poco volviendo hacia la Venus, nos estamos convirtiendo en Venus en muchas ocasiones de Samotracia. Luego la percepción de la imagen corporal se ha modificado de manera espectacular. No quiere decir que eso haya ido asociado ni mucho menos con el concepto de sano, sino una vez más con ese concepto de estético cuando hablábamos de si nos pesamos o nos miramos al espejo, o las dos cosas, que sería lo más recomendable. No podemos ahora hablar tampoco solo de alimentación sin la pareja de hecho, que es la actividad física, la gran olvidada. Yo creo que le hemos dedicado muy poco tiempo, ¿no? Y aquí tienen también, igual que decíamos que el problema del sobrepeso o la obesidad se contagia, pues el problema del sedentarismo se contagia también, no hay duda. Igual que la obesidad hace pocos años no se consideraba como una patología propiamente dicha, yo creo, y creo que otros muchos colegas también lo piensan, que el sedentarismo, y ya se habla de ello, pues también empezará a reconocerse como una propia patología. Es decir, el que no se mueve o el que se mueve prácticamente nada, pues ya va a tener una sintomatología clínica que permita, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, reconocerlo como patología. Pero, ¿cuáles son las preocupaciones o qué es lo que está de moda en alimentación y nutrición? Hay muchas cosas, pero aquí les traigo algunos ejemplos de San Google. Son precisamente de ayer, 20 de febrero. Miren, cuando se introduce estilos de vida saludable, de lo que tanto hablamos, pues hay 1 millón de entradas, sedentarismo 2,5 millones, obesidad prácticamente 14 millones de entradas, malnutrición 1 millón, Mediterranean Diet en inglés 5 millones y dieta mediterránea 1.140.000. Desde luego, porque ahora voy a hablar unas palabras sobre dieta mediterránea y nuestro comportamiento sobre la misma, desde luego cuando se introduce cualquier término que quieran relacionado con dieta, es el de dieta mediterránea el que está en primer lugar en la Champions League, sin duda. Luego es nuestro gran mensaje nutricional, y a mí me gusta siempre también traer pues, a un clásico, el que estimuló científicamente, junto con el profesor Anderson y el profesor Gandekovian, que ya he mencionado, el profesor Ansel Keys, cuando en este libro empezaron a reconocerse esos beneficios de la dieta mediterránea. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque es del año 1959, aunque ahí no se vea, es hace 60 años, y fíjense lo que promovía en su momento ya el profesor Ansel Keys y sus colaboradores. Mantener el peso adecuado, reducir el consumo de grasa saturada, usar preferentemente aceites vegetales, mantener el aporte calórico de las grasas por debajo del 30%, consumir verduras, frutas y lácteos descremados, no abusar de la sal ni del azúcar refinado, realizar regularmente ejercicio físico, evitar el tabaco, alcohol y excitantes, visitar al médico con regularidad y evitar preocuparse en exceso. Lo mismo que seguimos diciendo, que poco hemos avanzado, 60 años. O qué cara más dura tenemos los que nos dedicamos a la nutrición, porque ya nos lo decía el profesor Ansel Keys hace 60 años. Pero ¿cuál era la diferencia? Que estos consejos que hacía el profesor Keys estaban muy a pie de calle. Es decir, eran muy fácilmente o bastante fácil de seguir por parte de la población media. Y ahora nos cuesta mucho. Luego los consejos siguen siendo prácticamente los mismos, con ciertas matizaciones, pero el seguimiento es mucho más difícil. Creo yo que estarán de acuerdo conmigo. Entonces, siguiendo con la dieta mediterránea, la conocen, todos lo tenemos bien interiorizada, pero sí me gustaría recordar y resaltar pues lo que aparece aquí, ¿no? Que además de esas propiedades de los alimentos, etcétera, siempre aparece ese estilo de vida, socialización durante las comidas, la práctica regular de actividad física, la propia siesta, porque es a lo que me voy a referir en la última parte de mi charla. Y afortunadamente yo creo que en la última pirámide de la dieta mediterránea, pues ha habido un gran acierto, y es entre otras cosas el hablar en esa parte inferior de la pirámide, precisamente o mejor dicho, tratar de recuperar en esa parte inferior de la pirámide de ese concepto de socialización, de comer en familia, de disfrutar. Es decir, no solamente importante lo que como, sino cómo lo como. Ya antes se ha referido a ello la doctora Marta Garuller. En nutrición tenemos que hacer muchos meas culpas, creo casi que de manera continuada, porque hemos metido la pata, los mensajes muchas veces se han confundido, y también yo creo que tenemos que hacer una cierta reflexión sobre la distinta suerte que han tenido los alimentos de la dieta mediterránea. Hay algunos
que se les ha declarado casi como alimentos funcionales, mágicos, maravillosos. Aquí les pongo algún ejemplo, ¿verdad? Las propias nueces, el aceite de oliva, el vino. Y sin embargo otros pobreticos pues han tenido muy mala suerte, pero todos son hijos de la dieta mediterránea. Ahí están las legumbres, el pan, los cereales en general, los grandes olvidados. Y eso ha supuesto que, evidentemente, ni le hayamos prestado la atención debida desde el mundo de la investigación, ni se haya logrado transmitir ni al mundo de la gastronomía, ni al mundo de la restauración y, lógicamente, al conjunto de la población. El convencimiento de ser mediterráneo. Yo vivo en un país mediterráneo, por tanto, soy mediterráneo. Entonces, a mí me gusta mucho esa reflexión del antropólogo de Jesús Contreras, de la Universidad de Barcelona, que escribía: somos un país mediterráneo, por lo tanto comemos dieta mediterránea, la dieta mediterránea es sana, nosotros comemos sano. Pues más fácil, ya está. Ese convencimiento no se crean, lo tiene yo creo que una buena parte de la población, pero la realidad, ahora vamos a ver también, es bien distinta. Y siguiendo con la dieta mediterránea, hay en muchas ocasiones una percepción, yo creo que equivocada, o en gran parte equivocada, sobre si es más cara una dieta saludable, la dieta mediterránea. Esa percepción general sobre que frutas, verduras, pescado y alimentos de calidad nutricional añadida pues tienen un mayor precio. La relación tamaño-precio, como también luego les comentaré, influye, parece mucho en nuestra cesta a la compra, y no solo por la crisis actual, ya es algo que venimos constatando desde hace unos años, que el coste energético de los productos frescos es mucho más elevado que los azúcares añadidos o grasas, y una vez más ahí saco a los pobres, cereales y legumbres. Nosotros podemos hacer una magnífica práctica de dieta mediterránea, incluso además sin que nos lleve mucho tiempo y muy poco dinero, utilizando legumbres, empleando el pan, y en muchas ocasiones quizá o no sabemos o no podemos o no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo así. Esta es una gráfica que efectivamente nos indica que el coste energético de alimentos en relación con la densidad energética de algunos alimentos como el pescado, los vegetales, la fruta, comparativamente, aquí están los azúcares, los aceites, la mantequilla, etcétera, pues es mayor el coste energético para vegetales o pescados en conjunto, pero fíjense, pensemos, el rango tan espectacular que hay en el precio de las más de 100 especies de pescado que nos podemos encontrar en nuestros mercados, y que para eso somos muy afortunados y muy envidiados en otros países de tenerlas con nosotros. Luego, una vez más, autonomía para poder hacer una elección correcta de la dieta. Bueno, quería dedicar unas pinceladas a cuál es la alimentación actual de España, y me voy a referir a unos datos muy actuales que venimos elaborando con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desde la Fundación Española de Nutrición, que es la valoración nutricional de la dieta española. No voy a insistir en cuál es la metodología del panel, pero de alguna manera nos metemos en más de 8.000 hogares, muestra representativa a nivel de la población española, y no solamente se hace un estudio de la alimentación en hogares, sino también de la alimentación fuera del hogar, en instituciones y en restauración colectiva. Bien, este es un poco el menú medio actual 2012. Por supuesto, pues como todo en la vida hay fortalezas y debilidades. A mí me gustaría destacar esto es en población adulta. En población adulta es una fortaleza pues ese consumo elevado de pescado y marisco, de unos 100 gramos por cabeza de día. Es una fortaleza pues que ese consumo de frutas y verduras pues supone más de 600 gramos al día. Es una fortaleza que dentro de aceites y grasas el aceite de oliva sigue siendo el mayoritario. ¿Hay debilidades? Pues sí, por supuesto, pues aquí ya ven el paupérrimo consumo de legumbres. Parece que se ha recuperado algo con la crisis, la cuchara ha vuelto y eso es un aspecto positivo. Esperemos que cuando se vaya la crisis la cuchara se quede, que es lo que nos gustaría en nutrición. Sigue siendo muy bajo el consumo de cereales, ha habido un aumento espectacular, ¿dónde están aquí?, de las bebidas sin alcohol, es casi un grupo que ha explosionado y que no existía hace apenas unos años. Y por ello, bueno, pues ustedes
que conocen cuál puede ser la repercusión, el impacto, pues piensen que efectivamente pues hay datos que nos gustan más y datos que nos deben preocupar en este sentido. Esta es la famosa pirámide alimentaria recomendada que utilizamos en todos los países, que fracasamos en todos los países porque aproximadamente es seguida por un 50% de la población. En ninguna actividad de la vida, ¿verdad?, cuando fracasamos en un 50%, pues pudiéramos seguir en ese sitio, trabajando o diciendo que la pirámide alimentaria tiene que ser el mejor modelo, etcétera, pero lo cierto es que fracasamos en más del 50% de la población. Y cuando nosotros diseñamos nuestro modelo pictórico de dieta de pirámide alimentaria de acuerdo a esos datos que les he mostrado, pues ya ven que evidentemente la pirámide no es ya pirámide, y se distorsiona muchísimo. En relación con el perfil calórico, es decir, de dónde obtenemos actualmente en España la energía, a partir de qué macronutrientes energéticos, pues miren, aquí tenemos la evolución desde los años 60, que es desde cuando hay información fiable en este sentido, hasta la actualidad. Y en ese perfil calórico lo que nos encontramos fundamentalmente es que en los años 60 nuestros padres y nuestros abuelos tenían un perfil calórico en su dieta que era el recomendado, prácticamente el recomendado, estaba clavado. Y sin embargo en la actualidad pues ya ven que se han cruzado las líneas correspondientes a lípidos e hidratos de carbono. Yo en este caso, igual que antes les he dicho cosas optimistas y cosas menos optimistas, me temo que no vamos a ver recuperado un perfil calórico como este para la población española. Ojalá no sea así, pero me temo que no va a ser. Podemos hacer pequeñas correcciones o matices, pero es un dato nada positivo en ese sentido. ¿Cómo ha evolucionado el consumo de energía por parte de la población española y otros países? Datos de Garrabou, desde el año 1900 hasta los años 2000. Bueno, pues ya ven que con algunas fluctuaciones ha habido un incremento en todos los países, España es esta, la línea morada, de disponibilidad energética, de mayor consumo energético. Eso en principio es un dato positivo, porque nosotros lo que queremos es que haya disponibilidad de alimentos, por tanto nutrientes, para toda la población española. Pero claro, se puede venir en nuestra contra cuando la correcta elección no somos capaces de hacerla. Y otro dato importante de calidad de la dieta es la calidad de la grasa, por ponerles una última pincelada. Y aquí tienen también la evolución desde los años 60 hasta la actualidad. Afortunadamente, aunque la cantidad de grasa total no nos gusta, como está actualmente en la población española, sí nos gusta más que el porcentaje de grasa monoinsaturada, gracias a nuestro querido aceite de oliva, sigue siendo un factor de protección en la dieta. No va a ser secula seculorum, pero de momento esa calidad de la grasa yo creo que es uno de los factores protectores y sobre los que debemos proteger y casi rezar, en ese sentido. El cuadro, el diagnóstico, por resumir, de lo que es alimentos transformados a energía y nutrientes de la dieta española prácticamente es igual, con ciertos matices, al que ocurre en Europa. Estos son datos del European Nutrition Health Report, que coordina el profesor El Mazza, que he tenido la suerte de estar esta mañana con él en un tribunal de tesis, y son prácticamente igual. Aquí tienen, una vez más, los hidratos de carbono complejos, se toman pocas legumbres, se toman pocos cereales, escasez de fibra, y aquí tienen los nutrientes más críticos, vitamina D, folatos, el calcio, el yodo o el hierro en la mujer, y un balance energético que es positivo, que nos lleva a esos problemas de obesidad, el tema de la sal en exceso, el problema de la grasa saturada total o de la grasa saturada. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ya se matiza entre los diferentes países europeos, los cambios han sido mucho más rápidos en España para mal. Las últimas son reflexiones en qué hemos fallado o en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, fundamentalmente. Bueno, nunca hubo tanto donde elegir, menos tiempo y capacidad para hacerlo, y a mí me gusta mucho esta frase que leí del profesor García Diz hace unos años, porque yo creo que refleja también un poco ese problema de la transición, de la confusión en la que normalmente estamos ahora mismo tan sometidos, pero que ya hace unos años él lo adelantaba, ¿no? ¿Por qué si los animales en libertad y el hombre hace escasamente 40 años se alimentaban correctamente, sin necesidad de nutriólogos, tablas de composición de alimentos, etiquetados nutricionales, legislaciones proteccionistas, etcétera, parecemos ahora tener incapacitados?
Hay mucha más información nutricional, más educación, pero sin embargo nos cuesta mucho más elegir adecuadamente nuestra dieta. Entonces, siguiendo con esa teoría de si somos autónomos o somos menos autónomos, pues yo creo que es importante también recordar a qué es a lo que aspiramos cuando nos sentamos a comer, a qué es lo que aspiraban nuestros padres y nuestros abuelos, cómo ha cambiado y qué es lo que pudiéramos hacer. Entonces las aspiraciones son bien distintas. Nosotros ahora aspiramos fundamentalmente a encontrarnos con un buen plato de carne o pescado, aderezado con una pequeña guarnición, a lo mejor una hoja de lechuga, 4 o 5 guisantes, de alguna manera que nos alivie esa conciencia. Las aspiraciones, en muchas ocasiones, porque no había otras posibilidades de nuestros padres, de nuestros abuelos, eran a tener un potaje con una base de legumbres, cereales y, si es posible, pues un pequeño aporte de proteína de origen animal, de carne o de pescado, y ese es el gran cambio fundamental. Pero es que además el cambio viene dado no solamente por el tipo de plato, sino por la cantidad. Un dato, el filete medio hace 30 años era 140 gramos. El filete medio actual, ya no hablo de las casas, sino de un comedor colectivo, cuando nos sentamos en un restaurante, prácticamente son 250 gramos. Es decir, 80 y tantos gramos más de filete, y así podríamos seguir con muchos ejemplos. Lo digo porque en muchas ocasiones solemos echar la culpa de las raciones, el aumento del tamaño de las raciones, a los alimentos procesados. Yo hablo de los alimentos frescos, sobre los que nosotros podemos tener, una vez más, autonomía de elección, de cocinado, etcétera. Mire, uno de los principios de la dieta que bien conocen es variedad. Siempre decimos en nutrición, la dieta tiene que ser variada, equilibrada, moderada. Como nunca ha habido variedad, como nunca, en la actualidad. Basta con ir a una gran superficie y ver la enorme cantidad de productos. Y yo por primera vez me atrevo a decir que ese principio de la variedad no garantiza una buena dieta. Por primera vez. O al menos no nos garantiza una correcta elección de alimentos hacia una buena dieta. Hoy mismo nos encontramos con más de 30.000 productos, muchos se modifican, se reformulan, modifican nuestros hábitos alimentarios probablemente de manera inconsciente, y yo creo que eso también lo debemos llevar hacia nuestra reflexión personal. Ya les he dicho cómo había cambiado nuestras aspiraciones, el elemento principal que queríamos en el plato, y por tanto, pues tampoco voy a insistir. ¿Cómo elegimos nuestros alimentos? Hace 2 generaciones o una generación y ahora, pues claro que ha cambiado, porque miren, para nuestros padres y abuelos bastaba con estos 2 factores de aquí. Placer, no se utilizaba este término, se hablaba me gusta, es lo que conozco, es lo que me han dicho que tengo que comer, y mantener la salud, que tampoco era un concepto que se utilizara, me sienta bien, me cae bien lo que como. Hoy hemos tenido que añadir estos: relación tamaño-precio, facilidad de preparación y duración. Y en la Champions League, ¿quién gana? Una cosa es lo que preguntamos, si se quiere con micrófono, ¿usted qué es lo que más le preocupa? La salud. Y otra cosa es la realidad de la cesta de compra. Y la realidad de la cesta de compra también, a través de los estudios que hacemos con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nos dicen que en primer lugar en la Champions League está relación tamaño-precio, facilidad de preparación, duración, placer, alarmantemente en decadencia, sobre todo en la gente joven, y nutrición es salud y placer, y por último mantener la salud. Luego la realidad es bien distinta de la teoría en este sentido. El primer factor es tamaño-precio. Pues a mí siempre me gusta recordar, las matemáticas no engañan, el 2 por 1 es 2. Es decir, que cuando a nosotros se nos ofrece doble de tamaño por el mismo precio y decimos me voy a comer el 1, no, también lo tenemos estudiado, nos solemos comer 1,70 de esos 2 que compramos. Caemos en la tentación, es fácil. No sé si a las 3 o por ser vespertino o matutino, pero de luego yo creo que aquí se cae siendo vespertino y matutino en cualquier caso. Tendremos que estudiarlo. Bueno, esto es lo que decía las raciones. Y una vez más, un mea culpa. Estamos demasiado acostumbrados a oír en foros científicos, en congresos, añada esto a su dieta. No, hay que reivindicar el sustituya versus el pruebe, toma, añada. Porque si no sustituimos, si no llevamos esa cultura de la sustitución, pues realmente aparecen esos pequeños consumos de lujo que somos inconscientes y que vamos añadiendo en muchas ocasiones energía, y aparecen esos problemas de sobrepeso o obesidad. Dentro de estas reflexiones también finales, pues me gustaría compartir
este concepto de alimentación verticalizada. Nos cuesta cada vez más ver un plato horizontal, ver los alimentos, como veían nuestros padres y como veían nuestros abuelos. Nos hemos acostumbrado a comer en vertical, probablemente con productos muy bien diseñados nutricionalmente, pero que desde luego no vemos cuáles son las materias primas de origen. Y fíjense que esas pirámides alimentarias, que son las que seguimos basando en la educación nutricional, se basan en alimentos. Y este es un tema que fundamentalmente nos preocupa en el caso de los niños. ¿Cómo vamos a hacer educación nutricional si el sistema de alimentación es verticalizada, a base también de pajitas y cucharillas? Es decir, por eso me atrevo a decir que es casi, para sanos, un sistema de alimentación hospitalaria. Y después, también siguiendo con este tipo de alimentación, pues aparecen para muchas personas los OVNIs, ¿no?, que son los objetos comestibles no identificados, los cuales, bueno, pues de alguna manera tenemos fe en ellos, pero vuelvo a insistir, no conocemos, no vemos los alimentos y nos cuesta mucho en ese sentido, por tanto, poder realizar educación nutricional. Por último, voy a dedicar unas palabras a la socialización, a la familia, porque me parece que es fundamental. Yo creo que afortunadamente ahora mismo la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, pues tiene como una de sus prioridades volver a recuperar valores de transmisión de hábitos alimentarios a través de la familia, y en ello también estamos empezando a trabajar con la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Comiendo se entiende la gente, y eso yo creo que es algo que debemos llevar siempre presente en ese sentido, ¿no? Pero es que además, cuando recordamos la alimentación en la formación de la familia, pues no nos olvidemos que durante milenios la alimentación fue la primera actividad del hombre. Incluso tuvo una especial importancia en la formación de la familia. El hombre comienza a compartir su botín alimentario con una determinada mujer, con sus hijos, organizando la vida a partir de la alimentación, uno cazando y pescando, la otra recolectando, elaborando la comida. Es decir, es en las comidas familiares donde se afirma la pertenencia al mismo grupo, donde se adquieren hábitos saludables, esos valores. Entonces la pregunta es, ¿quién transmite ahora mismo los valores? ¿Los transmite la familia? La alimentación me refiero, no me voy a meter en otros temas. ¿Los transmite la escuela? ¿No están implantadas las asignaturas de alimentación y nutrición en el currículo escolar? ¿Lo transmiten los medios de comunicación? Alguien tiene que transmitir esos valores de alimentación y nutrición, porque si no nos va a costar mucho frenar esas tendencias que he tratado de comentar, ¿no? Y hago esta pregunta también: cuando congregarse en torno a la mesa de la comida desaparezca, ¿dejará de existir la familia, o en la sociedad futura se podrá sobrevivir sin familia? Todo puede ocurrir, ¿no? A veces, vuelvo a insistir, hay que recuperar a los clásicos. Ese tratado de Faustino Cordón de explicación de qué es la cocina realmente, el poder cocinar lo que nos hizo realmente humanos, yo creo que también es bueno, porque estamos en un momento de pérdida de habilidades culinarias, de no querer cocinar, que alarma, sobre todo en la gente joven. Yo suelo tener la tendencia a preguntarlo a mis estudiantes y cada vez levantan menos la mano en los primeros días de curso de quiénes saben cocinar. Es alarmante. Así que, si queremos ser humanos, tenemos que cocinar, porque eso está más que demostrado, así que cada uno también lleve esa reflexión. Hay una tendencia también a decir, bueno, no cocino, tengo la alternativa de los alimentos procesados. ¿Cómo son esos alimentos procesados? ¿Son de beneficio? ¿Son riesgo? Hay muchísima alarma. Y a mí me gustaría recordar aquí también con ustedes que el procesamiento industrial de los alimentos realmente ha sido una de las magníficas revoluciones en nuestras vidas, en nuestras formas de alimentarnos en los últimos 100 años. Yo dejo aquí la pregunta para bien o para mal. Yo desde luego subrayaría que para bien, que para muy bien. Y que me preocupa esas tendencias actuales, incluso a veces lideradas por muchos chefs mediáticos, de volver al crudismo. Ya no voy a hablar de seguridad alimentaria, pero es que, en fin, es de deshumanizarnos. Nos ha costado mucho cocinar y crear hábitos culinarios, hábitos alimentarios, para ahora querer volver a esas tendencias del crudismo, el crudo food, etcétera. Bueno, por último, nuevos estilos de vida y nuevas maneras de comer. Qué duda cabe que ha habido una prolongación del periodo dedicado al trabajo remunerado y fuera del hogar por parte de las mujeres. Se han redistribuido las tareas en el hogar, pero
en el conjunto ha disminuido el tiempo dedicado a la cocina. Ha habido una modificación en los tiempos de trabajo y en los ritmos sociales en general. Han cambiado las estructuras familiares. Un ejemplo, hemos pasado de un módulo de 3,5 a 2,9 en 30 años. Muchos más hogares con personas solas. Ustedes piensen todo esto, lo que tiene que ver con alimentación, hábitos alimentarios, etcétera. Las aplicaciones tecnológicas, nuevos equipamientos domésticos, ejemplo el microondas, alimentos más fáciles de preparar. Un fenómeno de individualización y simplificación de las comidas. Aumenta el número de comidas que se hacen en solitario. Se amplían mucho las franjas horarias de todas y cada una de las ingestas. Se amplían también y diversifican los lugares donde se realizan las ingestas, tanto en el hogar como fuera. Ahora les pondré una foto que yo creo que lo refleja bastante bien. Hay también un fenómeno de desconcentración, ¿no? Es decir, hay una transferencia de las comidas sólidas, que hacíamos antes prácticamente en la comida y en la cena, en beneficio de lo que podríamos llamar pequeñas comidas, el desayuno, el bocata, el tentempié de la mañana, la merienda, el bocata de la noche. El menú de las comidas también principales se simplifica, tenemos tendencia a un nuevo estilo que se organiza alrededor de un solo plato. No estoy juzgando que sea bueno o malo, porque tampoco nos ha dado tiempo a juzgar que sea bueno o malo estas nuevas formas de comer. Hay ya algunos datos que a mí al menos no me gustan, pero lo cierto es que son cambios muy significativos. La desimplantación, esas nuevas comidas que no tienen lugar a horarios fijos, el brunch, el aperitivo comida, la merienda cena. La comida tradicional tenía lugar en la cocina o en el comedor, mayoritariamente, y ahora también les mostraré, para no cansarles, unas fotografías que yo creo que nos pueden dar la respuesta. Pero aquí tienen algunos datos. Se añade la habitación. Ya se hace prácticamente un 1% de las meriendas y un 0,5% de las cenas en la habitación. Y el sofá. Un 11% de las cenas tumbados en el sofá. Y en el exterior, al restaurante, al café y al comedor de empresas se añaden la calle, los parques o jardines. Este ya no es un fenómeno de Estados Unidos, que antes veíamos en las películas, es un fenómeno de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera. Bueno, pues aquí tienen, ¿no?, antes los espacios, y aquí tienen pues las nuevas formas de comer, en muchas ocasiones. Y bueno, no sé si matutino o vespertino, pero desde luego hay de todo. Nuestras nuevas formas de comer fuera. Y yo sí me gustaría en este sentido, desde luego es muy difícil fijarse en la comida, es muy difícil fijarse en la comida cuando se está delante de una pantalla, es muy complicado, estamos ensimismados en otra cosa y es muy difícil por ello el poder hacerlo, ¿no? Para finalizar, también un concepto que es el de la nutrición silenciosa. Ya lo he adelantado y que me gustaría también compartir, ¿no? Se trata de hacer todo rápidamente y varias cosas al mismo tiempo. Eso es en lo que nos movemos en la actualidad. Y cuesta, y probablemente por eso nos cuesta también elegir adecuadamente nuestra dieta. Y permítanme que recuerde esa definición de Tagle de alimento rápido, porque a mí me parece que es muy oportuna. Alimento rápido es el que se recibe dentro de los 3 minutos de ordenarlo y se consume en 20 minutos o menos. Y es el mundo en silencio, por eso llamamos nutrición silenciosa. Ahora mismo, para comprar en el supermercado no hay que hablar. En un mercado tradicional se habla, se discute, se pelea. En un supermercado de una gran superficie se está en silencio. Para comer en un self-service, en un comedor de empresa, se toman los platos en silencio. Nada que ver con lo que pasaba antaño. Con los TV dinners, pues se come ensimismado, ya se lo he dicho. Es decir, toda esta alimentación ready to eat, lista para comer, calentar y sentarnos delante de la pantalla, pues hace que comamos también en silencio. Luego ya no solamente es que no socialicemos, sino que tampoco hablamos. Y probablemente tampoco escuchemos, porque estamos delante de la pantalla y tampoco queremos escuchar al de al lado, ¿no? Cambio en la estructura del consumo privado. Desde 1900 a 2000 dedicamos un porcentaje mucho menor a lo que es alimentación y ha aumentado el tiempo de ocio. Pero ese tiempo de ocio parece que no lleva a que socialicemos más precisamente en el tema de alimentación. Me preocupa, aunque cada uno tiene que tener la libertad de comprar lógicamente donde quiera, ese continuo desterramiento de lo que es el mercado tradicional, porque en un mercado tradicional hay un mayor porcentaje de producto fresco que de producto procesado en muchas ocasiones, y además al mercado tradicional cuesta mucho más ir en coche. Por tanto, vamos a tener que ir casi con toda seguridad andando y subiendo ciertas escaleras, cosa que no ocurre en una gran superficie. Eso está modificando también nuestros hábitos alimentarios, nuestros estilos de vida, como no.
un tema muy candente y actual, ¿no? El tema de la comida que tiramos. Estos son datos de Qantas, muy recientes, del 2012. Parece que con la crisis tiramos menos comida. El Magrama, el Ministerio ahora mismo está también en una estrategia de evitar los desperdicios, de enseñar a la gente que porque un pan se ponga duro no hay que tirarlo, sino que con ese pan se pueden hacer muchas cosas. ¿Hay una preocupación por la alimentación en relación con la salud? Pues sí. A golpe de micrófono, sí. En la realidad de la cesta de la compra ya les he dicho que me temo que es bastante peor. Siguiendo con datos también de Qantas, pues miren, quizá lo que peor se ha modificado del 2009 al 2012, es decir, en apenas 3 años, es que el hacer ejercicio regularmente, comparado con me gusta mantenerme en forma, debería cuidar mi salud, pues está en unos porcentajes realmente muy bajitos. Sin embargo, se ha aumentado mucho, y esto yo creo que es un aspecto positivo, pues el que se pueda estar dispuesto a pagar por alimentos más naturales o intento preparar comidas más equilibradas en apenas 3 años. Aquí están los 12 platos que más nos gusta comer en España. He subrayado los que tienen una base vegetal, porque con el mundo vegetal nadie se mete, pues tampoco me voy a meter yo, ¿no? Entonces aquí está la ensalada verde, la ensalada de tomate y las judías verdes. Y luego pues prácticamente todos me imagino que se reconocerán o se identificarán con estos que son los más consumidos. Productos, ha habido una explosión espectacular en esos productos que nos ayudan en la cocina, que sería impensable hace poquitos años. Esas ensaladas ya preparadas, estas salsas de tomate, las sopas frías. De nuevo, ojo, estamos hablando siempre de consumo en vertical. Estamos en un momento en el cual hay muchísima más publicación de libros de cocina, 8 programas de televisión sobre cocina en antena, en antenas principales, pero cocinamos menos. De alguna manera yo me atrevo a decir, es que nos sentamos en el sofá a que se nos retransmita la cocina. Igual que vemos el Madrid-Barça, pues vemos a Arguiñano o vemos a Ferran Adrià, pero eso no quiere decir que ni que hacemos deporte, ni que tampoco cocinemos. ¿Nos gusta la comida de otros países? Pues fíjense cómo ha evolucionado en apenas 10 años, se ha duplicado. Es decir, nos hemos hecho en eso mucho más, vamos a decir, modernos, ¿no?, que éramos. ¿Significa esto que nuestros hábitos alimentarios sean mejores? Bueno, no creo. Y por último, no me gustaría terminar sin que nos olvidemos que lo importante son los alimentos, son los que nos convocan, son los que nos expresan. Nosotros no quedamos en el fin de semana para tomar selenio o el sábado para comer omega 3, espero, sino queremos es tomar un lacón con grelos de mi tierra o una morcilla de Burgos, de Aranda, o tomar un potaje. Por tanto, son los alimentos los que nos convocan y los expresan, no lo hacen los nutrientes y sustancias bioactivas. Vaticinio de futuro, de Patricia Aguirre, mexicana. Con esto ya termino. Si usted vive en alguna provincia donde todavía duerme siesta, lamento que es algo así como un dinosaurio de la comensalidad, al que aún no le cayó el aerolito de la modernidad postindustrial, pero le caerá, tarde o temprano le caerá. Aunque sepa que al mediodía hace 42 grados a la sombra y la productividad baja si trabaja a esa hora, preocúpese, porque en algún escritorio, en ese mismo momento, algún iluminado de mercado o del Estado está sacando cuentas para incluirlo en el horario continuado. No importan sus ritmos biológicos, su cultura horaria o la estacionalidad medioambiental. Quiero agradecer pues, a mi grupo en la Universidad CEU San Pablo, que me inspiran mucho de estas reflexiones. Ya ven que además es un grupo vespertino totalmente, femenino vespertino, y también, ahí ya no, a la derecha está José Manuel Ávila, que es el staff de la Fundación Española de Nutrición, y permítanme que dedique pues esta conferencia que han tenido el placer de estar conmigo a los profesores Gregorio Varela Mosquera y Olga Moreira Astuni, que se la dedico in memoriam. Nada más. Muchas gracias.